Buenas tardes para todos los amigos participantes y, por supuesto, al comité organizador de esta antesala del segundo simposio venezolano de Ciudades Inteligentes Ciudad Guayana 2021. Tendré mucho gusto en decirles en esta tarde que en Ciudad Guayana, cuando el río suena, entre otras cosas, trae en el espectacular sonido del encuentro de los dos cuerpos de agua más caudalosos de este país. Por supuesto, me refiero al Orinoco y al Caroní, y que en ese encuentro maravilloso aquí en nuestra ciudad llegan a juntar 38.000 metros cúbicos por segundo de agua en una masa impresionante, además de la lindura de todo lo que eso puede significar como espectáculo. Trae esos 38.000 metros cúbicos por segundo de agua como promedio del año, que si nosotros allí en ese sitio tomáramos por 2,5 segundos el agua que circula en ese instante, en 2,5 segundos, sería suficiente para darle agua a Ciudad de Guayana durante todo un día. Pero además de eso, si nosotros tomáramos un día de agua allí en ese punto maravilloso, sería suficiente solo con un día de agua dulce allí recogiéndola. Atenderíamos 30 millones de ciudadanos que estamos en Venezuela por 3 años. Eso nos debe dar una idea de la riqueza que significa tal cantidad de agua aquí en este punto espectacular. Ahora bien, por supuesto que se le ha hecho aprovechamiento desde el punto de vista de la hidroelectricidad y de igual manera para el consumo humano. Sin embargo, son muchos los otros usos que pudiera tener, y cuando estamos a la orilla de esos ríos podemos tener también entonces el sonido que proyecta los pensamientos, sabiendo que también puede ser utilizado en una inmensa agricultura, en una piscicultura de una dimensión también de la escala que seamos capaces de llevar adelante, pero además el recreo, el deporte, el riego rural, el riego urbano y el turismo. De tal manera que nosotros podríamos decir, delante de ese espectáculo, de ese estruendoso abrazo y espectacular del Orinoco y el Caroní, que si la sustentabilidad, como sabemos, depende mucho del agua, evidentemente entonces que los seres humanos, la flora y la fauna que estamos en esta región, tendremos entonces vida por siempre, porque aquello de que el agua es vida. De igual manera, en Ciudad Guayana, cuando el río suena, trae el sonido de la energía hecha belleza expresado en sus saltos, en sus cascadas, en este caso la llovizna, con 20 metros de altura y 300 metros de frente, y además de eso también el Cachamay, que con 6 metros de alto y 550 metros de frente, le imponen o le dan a Ciudad Guayana la condición, el privilegio de ser la única ciudad en el mundo con cascadas naturales dentro de la ciudad, dentro del perímetro urbano, y tal cosa es una condición de la cual quienes estamos acá estamos profundamente orgullosos y nos sentimos privilegiados. Ahora, cuando el río suena aquí en Ciudad Guayana, trae también el sonido de los aliviaderos. Me refiero a los aliviaderos de la represa, y tienen ese sonido porque están, o sea, lo sentimos acá en la ciudad porque están también dentro de ella. Esas represas están dentro de nuestra ciudad, son urbanas, y el caso de Macagua, que son 3 Macaguas, un solo lago, pero que genera en la sumatoria de cada una de ellas 3.134 megavatios, y junto a Caruachi, que genera 2.160 megavatios,
comporta en definitiva 5.300 megavatios, lo cual significa el 29% del consumo de energía eléctrica en Venezuela es producido en el casco urbano o en el perímetro urbano de Ciudad Guayana a través de esa represa. Y también, debo decirlo, es un caso único en el mundo, represas hidroeléctricas dentro de una ciudad. Ese es el caso nuestro, es el caso de Ciudad Guayana. Y de igual manera, cuando el río suena, trae el sereno sonido del vaivén de los lagos, de las aguas represadas o con de lento avanzar, que también dan un espectáculo acogedor. Y esos lagos que de Macagua y de Caruachi, como represa, la superficie que ocupan son 301 kilómetros cuadrados de superficie. Para que tengamos una idea de lo que eso significa, bueno, en términos generales, pero lo que significa para nuestra ciudad es que nuestra ciudad, esta ciudad de Guayana, que tiene 322 kilómetros como área que ocupan su residencia, su comercio, su industria, 322 kilómetros, bueno, la superficie, los espejos de agua de estos lagos, de estos dos grandes lagos, son 301 kilómetros, es decir, prácticamente lo mismo. De tal manera que nosotros podríamos concluir también acá que, sin duda alguna, nosotros en esta región y en esta ciudad, nosotros somos, se ha dicho que la zona del hierro, la zona minera, la zona del aluminio, zona industrial, etcétera, pero nosotros somos la zona del agua y, como pueden ver, las razones las tenemos ante nuestros ojos. De igual manera, en Ciudad Guayana, cuando el río suena, trae también el sonido de la fauna, el sonido de las aves, el sonido de las hojas, de la brisa en el follaje, porque, bueno, tenemos parques y producto precisamente de esos cursos, de esas aguas que hacen posible que existan. En este caso, podemos apreciar el Parque Cachamay, que es nuestro vecino acariciador, acariciador de nuestra vista, porque es el que más inmediato logramos apreciar acá en Ciudad Guayana. De 52 hectáreas tiene el Cachamay, el Punta Vista, que es un vértice de tierra verde con su laguna de 24 hectáreas. La llovizna, que es por excelencia la postal de la belleza en nuestra ciudad, sus 181 hectáreas, y el Loughlin, que es sin duda para nosotros el bosque urbano por excelencia, el mayor de ellos, con una flora, una fauna exquisita, de 245 hectáreas. Y si sumamos todas esas hectáreas, tenemos un parque urbano consolidado, porque están aunque tienen esos 4 nombres, es un conjunto de parques, porque uno al lado de otro se pueden caminar al mismo tiempo, recorrer al mismo tiempo, porque nada los separa, nada los divide, todo los une. 502 hectáreas de lo que algunos ya han denominado el Parque Urbano Caroní, compuesto por este conjunto de parques. 502 hectáreas. Eso significa que somos o tenemos en Ciudad Guayana el parque urbano más grande de Venezuela. Y no solo eso, sino el parque urbano, el tercer parque urbano más grande de Latinoamérica. Y si nos quedará duda de dónde estamos, de qué estamos hablando del parque urbano que ocuparía el 7º lugar de los parques urbanos en el mundo. Y por ello, entonces, sin duda que tenemos un privilegio de que también con esas aguas vengan acompañadas de este verdor. Y en Ciudad Guayana, cuando el río suena, trae también sonidos de alegría, los sonidos que da el esparcimiento y que da el recreo, porque tenemos en nuestras orillas del Caroní, que tiene 160 kilómetros de orilla, pero aprovechables así en el perímetro urbano desarrollado, unos 80 kilómetros. Allí tenemos 24 playas o balnearios fluviales
y estamos hablando de 24 en el perímetro urbano. Ese es el mayor número de balnearios que pueda tener ciudad alguna en su perímetro urbano en Venezuela, no en sectores rurales, en el perímetro urbano. Y tenemos nosotros acá esas 24 playas, evidentemente que tenemos unas posibilidades inmensas para el recreo y con ello el sonido de la alegría, como decía hace un momento. Y en Ciudad Guayana, cuando el río suena, también trae el sonido del asunto laborioso y productivo de la carga y la descarga. Porque, bueno, producto de que estamos en esta orilla de estos ríos portentosos, sobre todo el Orinoco con su canal de navegación, nos permite tener 14 muelles. Eso también no es petulancia, pero es una realidad. Es el mayor número de puentes que tenga ciudad alguna en este país, es aquí en Ciudad Guayana. 14 muelles y en su perímetro urbano. Y allí llegan barcos de calado de 19 a 37 pies para ver la importancia y la magnitud de lo que eso significa. E incluso en un momento determinado, la capacidad de movilización que hay allí de carga y descarga al mismo tiempo pueden estar en esa actividad. 18 buques, 2 chalanas, 4 gabarras, 62 lanchas, al mismo tiempo pueden estar compartiendo actividad en esos muelles. De tal manera que nosotros podemos decir también que somos una ciudad portuaria. De aquí viene el nombre de Puerto Ordaz, de alguna vez cuando ya se pensó que esa era parte del desarrollo que íbamos a tener. Somos una ciudad portuaria porque tenemos tal cantidad de posibilidades de operar. Y además de eso, cuando el río suena, aquí en Ciudad Guayana, suena con ese sonido dinámico del flujo vial en los puentes que atraviesan el Caroní. Y, bueno, produciendo, por supuesto, el contacto de esos dos grandes sectores, San Félix y Puerto Ordaz. Nos simbolizan esos puentes. Ahí tenemos siete destacados, significativos puentes. Tenemos 3 de ellos con más de 200 metros de largo y 4 de más de 400 metros de largo. Inclusive puedo mencionar que han tenido reconocimiento en su momento. El Puente de la Costa, que fue el primero en 1964, recibió, o sea, fue el primer puente construido, empujado de hormigón pretensado en el mundo. El primer puente construido con ese método de ir empujando el hormigón pretensado fue este Puente de la Costa. Y además de eso, el Puente Angosturita, que es el más cercano, donde el Caroní vierte sus aguas en ese abrazo que mencionaba con el Orinoco, el Puente Angosturita, que tiene el récord mundial de la luz central en este tipo de combinación de hormigón, de concreto con estructura del acero metálica, en esa combinación con 213,75 metros, siendo la más larga luz en este tipo de puente. De tal manera que por las características de estos puentes, por el número de puentes que tenemos, y esos puentes son pequeños dentro de los parques y entre algunas comunidades. De tal manera que nosotros también, y si vemos, cotejando con las grandes ciudades de este país, podemos decir que nosotros somos una ciudad pontadina. Es decir, nosotros somos una ciudad de puente y por eso en Ciudad Guayana, cuando el río suena con el sonido, como decía, de la carga y la descarga, pero también con el sonido de la trama y del flujo vial. Ahora, cuando el río suena en Ciudad Guayana, y esto me parece como una conclusión de todas estas cosas que hemos estado diciendo, suena con los sonidos de ciudad grande, de ciudad en crecimiento, del sonido que tienen las urbes dinámicas, porque desde el 61, en sus primeros 44 años, la gente que aquí se asentó en las instituciones, no, fueron llevando hacia adelante planificaciones, proyectos que nos llevó a tener y tenemos
9 grandes instrumentos de planificación. Desde el momento de la creación de lo que era el distrito Caroní, hoy municipio Caroní, después la ciudad, aquí ha habido plan director, plan maestro, plan rector, plan de ordenación urbanística, planes de desarrollo urbano locales, ordenanzas de nomenclatura, de zonificación, planes especiales, en fin, tenemos y justificamos razones que efectivamente nosotros somos una ciudad planificada, la única ciudad planificada de Venezuela y una de las 4 ciudades planificadas de América. Y eso incluye América del Norte, América Central y América del Sur. Una de solo 4 ciudades planificadas que hay en América. Tenemos el privilegio de serlo en Ciudad Guayana y ese sonido va impreso también en la corriente del río y, por supuesto, entonces podemos apreciar nítidamente su condición de su nomenclatura, su trazado vial, su distribución de espacio, los usos, las densidades, etcétera. Y va llevando entonces el río, va llevando el sonido, atravesando y conjugándose con esta ciudad maravillosa, va llevando en definitiva el sonido de las voces del crecimiento, las voces de la población que lleva a que esta ciudad, desde el 61 al 2011, en ese tiempo, en esos 50 años, creció 17.5 veces su tamaño. Y eso realmente es un asunto absolutamente relevante porque es incomparable la rata de crecimiento, la explosión del crecimiento que ha significado esta ciudad, que sin ser la capital, sin ser capital de estado, bueno, es la ciudad con la quinta ubicada en el número de pobladores o de población en su recinto, en su jurisdicción. Es la quinta ciudad en eso y es la 4ª en área. Los 322 kilómetros cuadrados que decía que es la extensión, la superficie de Ciudad Guayana, lo ubica como la 4ª. Solamente Caracas, Maracaibo, Barquisimeto en Venezuela ocupan mayor espacio o superficie que Ciudad Guayana. Entonces, por esa razón, esta ciudad va llevando junto a su río esos sonidos de lo que ha significado el empuje y las expectativas de esta ciudad, que ya es una ciudad grande, pero que impulsada por esas moles de agua, por ese caudal impresionante de agua, por ese río con esos sonidos, impulsada por ello, aspira a ser no solamente una ciudad grande, sino una gran ciudad que, por cierto, hoy está de cumpleaños y por eso les decimos felicidades, Ciudad Guayana, y a ustedes muchísimas gracias por haberme escuchado.